Hola, buenas noches, gusto de saludarles. Soy el pastor César Espinosa y les quiero compartir esta tarde e invitarte a ti a que puedas participar conmigo, sentarte a la mesa conmigo, compartir junto a mi esposa en nuestro refugio una palabra del Señor para ti. Gracias por conectarte con nosotros como cada miércoles, como cada domingo, para compartir una palabra contigo. Quiero hablar algo tan sencillo que a veces necesitamos como seres humanos, como personas, poder enfrentar situaciones. A veces uno, no sé si tú has escuchado esta frase: tuve que sacar fuerzas de donde no tenía para enfrentar esta situación. Tuve que sacar fuerzas de todas partes para enfrentar esto. Bueno, yo esta noche quiero compartir algo que creo que nos ha de bendecir. Quiero hablar sobre la palabra coraje. Y sí, bíblicamente existe esa palabra coraje. De hecho, los discípulos la usaron en un momento difícil, cuando ellos fueron aprendidos, fueron tomados detenidos, fueron encarcelados por la sanidad de un paralítico. Y se lo quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las personas y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira, escucha esto. El versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo de nuevo o coraje hablen tu palabra. Mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se realicen sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con coraje, con de nuevo la palabra de Dios. ¡Wow! Coraje. ¡Qué coraje de estos discípulos! ¡Qué coraje de esta iglesia! ¡Qué coraje de estos hermanos! En ninguno de los versículos que leí una queja. Todo lo contrario. Señor, mira sus amenazas, mira sus atrocidades. Señor, danos el coraje para seguir hablando de tu palabra. Y mientras hablamos, Señor, sigue haciendo lo que a ti más te gusta: señales, prodigios y maravillas, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Coraje. Coraje. El diccionario nos dice que la palabra coraje es una cualidad humana definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertas áreas e impedimentos en su vida, sin miedo al fracaso, realizando gestos de valor tanto por los demás como por uno mismo. Es decir, coraje es la fuerza de voluntad que se puede desarrollar para superar ciertas cosas. Y hablando de coraje, creo que todo ejército necesita un ingrediente importante para poder lograr su victoria. Creo que todo equipo de fútbol, todo deportista necesita este ingrediente para ser un triunfador y un victorioso. No estoy hablando de municiones o armamento para ganar la guerra en el caso del ejército.
ni de un buen equipamiento deportivo, ni siquiera de un buen entrenador o un buen capitán o una buena estrategia. Creo que todo esto es necesario, pero no es esencial. Es lo que Josué necesitaba para cruzar el río Jordán: coraje. Es lo que Pedro necesitaba cuando llegó a la puerta del templo de Jerusalén y se encontró con un paralítico al cual le dijo: ¿sabes qué? No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice la Biblia, levántate y anda. Y la Biblia dice que ese paralítico se levantó y caminó. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué coraje de Pedro! Caminando con Juan. Miró a este paralítico y le dijo: no tengo plata ni oro, levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó. Fue tan asombroso el milagro que la gente quedó pasmada, quedó atónita, quedó, wow, así con los ojos abiertos. Algunos dijeron: ¿qué está pasando? De hecho, los sacerdotes, los escribas, el pueblo de Israel hizo un gran alboroto, que tomaron, dice la Biblia, a Juan y a Pedro, los tomaron, los llevaron a la cárcel y los interrogaron: ¿por qué hicieron esto? Y ellos empezaron a decir, no a excusarse, sino a decir: esto es lo que se ha dicho por el profeta David, que va a pasar esto, otro. Y más encima dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de obedecer a Dios, porque Dios nos mandó a hacer esto. Y dice la Biblia que el pueblo, los sacerdotes, no tenían ningún argumento contra ellos, porque ellos habían visto a ese paralítico por muchos años ahí, y que de la noche a la mañana, en un instante, Dios lo sana a través del coraje de Pedro y del coraje de Juan. Imagínate. Ese coraje es lo que Pedro tuvo cuando la multitud se agolpó juntamente porque el paralítico estaba caminando y Pedro les predicó el evangelio. Ese coraje es lo que provocó que Pedro se presentara ante los líderes religiosos de ese momento y que todos quedaran sorprendidos por Pedro. Pedro y Juan, dice la Biblia, que eran pescadores. Gente que no tenía grandes estudios, de hecho no tenían estudios. Pedro y Juan, sobre todo Pedro, dice la Biblia que era persona del vulgo, o sea, de cierta clase, de nivel social. No tenía más que eso. No sabía hablar muy bien, pero reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué era entonces lo que tenía Pedro? Coraje. ¿Qué necesita? La pregunta de esta noche: ¿qué necesita un ejército para ganar la batalla? Coraje, valentía. Sin coraje no lo lograrán. A pesar de todo el momento que tenga un buen ejército que pueda tener, si no tienen coraje, de nada les sirve. ¿Qué necesitamos nosotros para vencer en la guerra espiritual, esa guerra invisible que nadie ve? Necesitamos coraje. Cuando los líderes religiosos, dice la Biblia, arrestaron a Pedro y a Juan por predicar la palabra en el templo a causa de la sanidad de este paralítico, ellos los amenazaron y les ordenaron que no predicaran más en el nombre de Jesús. Lo acabamos de leer. Personalmente, si a mí me hubiese pasado eso, yo oraría de otra forma. Diría: Señor, sácame de aquí, Señor, ayúdame. ¡Uy, Señor! Pero no oraron así. ¿Reconocieron que había oposición y amenazas? Sí. ¿Reconocieron que el pueblo se había levantado contra ellos? Sí. ¿Reconocieron que había oposición, amenazas? Sí. Ellos no oraron para que Dios levantara la oposición, sino que oraron para que Dios les diera el poder, el coraje, el de nuevo, para poder vencer la oposición de ese momento. Coraje. Oraron pidiendo un de nuevo de Dios. Oraron pidiendo un coraje de Dios. Oraron para seguir predicando a pesar que habían sido ordenados
que no lo hiciesen. Igual lo hicieron. Oraron en forma diferente a lo que nosotros oramos. Nosotros oramos de esta forma: Dios mío, por favor, quita este problema. Es cierto, ¿no? Ellos oraron: Dios, danos el coraje, el de nuevo, para poder vencer el problema. Ellos vieron los problemas como la oportunidad para hacerse más fuerte. Tal vez el problema que usted tiene en su vida es la oportunidad que Dios le está dando para que saque músculos espirituales y sea más fuerte. ¿Me entendió? Tal vez el problema que tú tienes en tu vida es la oportunidad que Dios te está dando para que saques músculos espirituales y seas más fuerte. No oro que Dios traiga problemas a mi vida. Tampoco oro para que Dios te traiga problemas a tu vida, para que seamos más fuertes. No. Lo que sí oro es que Dios nos dé un coraje para poder superar el problema, para llegar a nuestra vida y para llegar a nuestra meta. Es por eso que cada día debemos orar. Es por eso que cada momento, cuando como iglesia, como familia, como hermanos, sintamos la necesidad de orar, oremos. En estos días estaba haciendo nuestras cosas aquí en casa y el Señor puso en mi corazón la figura, la cara de una hermana del sur de Chile. No me acordaba el nombre, pero sabía quién era. Me contacté con unas personas, me dieron el nombre. ¿Y sabe qué? Yo doy tantas gracias a Dios, porque muchas veces a mi esposa le ha pasado esto, y yo creo que a ti también, que Dios ha traído a tu mente el nombre de alguien o la cara de alguien que tú conoces para orar por esa persona, para entregar una palabra a esa persona. Y muchas veces nos hemos quedado callados con esa palabra. Y cuando han pasado las cosas, nos hemos dado cuenta y, no le dije antes. También está la otra cara de la moneda, que hemos tenido el coraje y la valentía de poder llevar una palabra a esas personas. ¿Sabes qué? Creo que debemos orar para que Dios no quite los problemas, sino para vencer los problemas, las dificultades y las batallas que uno tiene que enfrentar día tras día. Es que este coraje, de nuevo que estamos hablando esta noche, va más allá de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay los que, dentro de nuestras congregaciones, nuestras familias, están los que son más introvertidos, son más tímidos que otros. Hay otros que son más efusivos. En fin, otros nacieron para dar órdenes. De hecho, se cuenta la historia que en la sala de parto el bebé ya estaba dando órdenes al doctor cuando salió en su parto, dándole orden al doctor que le dijo al doctor: tienes que cortar el cordón de esta forma y así podré vivir. Nació para dar órdenes. Y me estoy dando cuenta que a veces nosotros somos así. Pero alguien tan osado como Pedro se dio cuenta que para vencer los ataques del enemigo necesitaba de nuevo, necesitaba este coraje de Dios. Y me doy cuenta que si Pedro, quien hablaba libremente y no tenía ningún complejo de inferioridad, pedía coraje al Señor, cuanto más yo necesito pedir coraje para enfrentar al enemigo. Señor, dame la fuerza. Mira sus amenazas, mira sus malas intenciones conmigo. Señor, dame el coraje para enfrentar esta situación en mi casa, para enfrentar esta situación en mi trabajo, para enfrentar esta situación con mis vecinos, para enfrentar esta situación donde quiera que vaya. Señor, dame ese coraje para enfrentar las cosas con tu palabra. Creo que Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder hacer la obra que Él nos ha llamado que hagamos. Y en la Escritura vemos a Pedro, un referente. Quiero invitarle que en esta tarde que veamos a Pedro en las Escrituras. Cómo Pedro llega a tener este coraje.
Primero, el origen del coraje de Pedro estaba en lo que él creía. Se lo explico de esta forma. Pedro creyó algo que llenó de fuerza, de ímpetu, de coraje, de nuevo su vida, su corazón. Esto es lo que él creía en Hechos capítulo 4, versículo 12. Él dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él creía, me estoy refiriendo a Pedro, él creía que si uno no aceptaba el mensaje del Evangelio y no aceptaba a Cristo como su Salvador personal, uno estaba perdido totalmente y eternamente, separado de Dios por toda la eternidad, condenado al castigo eterno. Esa creencia le dio la motivación para predicar, para testificar, para hablar públicamente de que hay un Salvador. Coraje. Él sabía que todos los que estaban escuchando sus palabras estaban condenados a la perdición eterna. Si tenemos esa motivación en nuestro corazón, vamos a tener ese valor para poder compartir como Pedro lo tuvo con los demás. Creo que hay los que creen en el cielo y en el infierno y que solamente Cristo puede salvarlos del infierno y llevarlos al cielo. Otros creen que no hay ni lo uno ni lo otro. Otros creen en otros pensamientos, en otras filosofías y creencias. Todos creen en algo. Lo importante, ¿sabe qué? No es creer. No me malinterprete, por favor. Lo importante no es creer, sino en quién o en qué creemos. ¿Me escuchó? Lo importante no es creer, sino en qué creemos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Me escuchó? Los demonios también creen y tiemblan. Por eso que lo importante no es creer, sino en qué creemos. Uno puede creer una mentira y ser destruido. Le pregunto esta tarde, ¿cuántos creían en el viejito Pascuero? Yo creí en el viejito Pascuero. Creía en algo, pero era erróneo. ¿Cuántos creían en la cigüeña? ¿Cuántos creen que las buenas acciones nos han de llevar al cielo? ¿Cuántos creían así? Los sacrificios, las penitencias, los ritos, las creencias. Todos creen en algo. Todos. No es suficiente con creer, le dije. Lo importante es en quién creemos. Dios existe. Entonces, es un Dios de verdad y de justicia. Lo que implica que todo lo que dice es verdad. Y es verdad. Y todo lo que dice que es mentira, es mentira. Dios es un Dios de palabra. Hay los que creen en un hombre, como aquellos que creyeron en Jim Jones. Jim Jones, les cuento la historia. Jim Jones era un predicador, un pastor americano. Jim Jones empezó a levantar una iglesia de la nada. Empezó a predicar. Cuando lo escuché la primera vez a través de un video, yo no había nacido todavía, ¿eh? Y tampoco había conocido al Señor. Jim Jones, cuando lo escuché predicar, dije, wow, este es un predicador carismático. Me imagino que dije yo, debe ser de la raza negra. No, era un gringo, era blanco, pero predicaba con ese de nuevo, con ese coraje. Y Jim Jones era un gran hombre que hizo grandes cosas. Y mucha gente creyó en Jim Jones. Y dice la historia que se fueron a vivir a una isla en Guayana con él. Y con él creyeron, y mucha gente creyeron con él, y él creyó que era el Mesías, el Salvador. Que la gente creía que él iba a darles una vida mejor. Y todos, dice la historia, que ellos murieron envenenados. 900 personas murieron por creer a una mentira.
No es lo que uno cree, escúchame bien, no es lo que tú crees, sino en quién uno cree. Te lo repito, no es lo que uno cree, sino que en quién uno cree. Eso marca la diferencia. Pedro creía que si uno no aceptaba a Cristo como su Salvador personal, estaba condenado al castigo eterno. Personalmente, yo creo lo mismo. Creo lo mismo que Pedro creía y predicaba, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Si así cree, entonces él tiene de nuevo el coraje para poder compartir con otros esta su creencia, que no hay otro Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Cristo Jesús. A veces pensamos que tenemos tanto tiempo para hacer cosas, pero no es así. A veces pensamos que tenemos tanto tiempo para hacerlo, lo que podamos hacer, pero no es así y lo dejamos para mañana. Dejamos para otra oportunidad y no existe tal cosa. Para muchos es ahora o nunca. Es ahora o nunca. 2. El origen del coraje de Pedro estaba cuando enfrentó a los líderes religiosos. Mira el versículo 19, se lo voy a leer. Mas Pedro y Juan, respondiendo a los sacerdotes, les dijo: juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Imagínate. En otras palabras, Pedro se paró y dijo: momento, muchachos, momento, señores. Dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro dijo: voy a predicar con coraje, porque prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Todos somos llamados a compartir lo que hemos experimentado en Cristo. La gran comisión nos involucra a todos, no solamente a unas cuantas personas. ¿Saben qué? Hace muchos años atrás, acá en Chile, hubo un mover de Dios entre los deportistas, entre los que juegan fútbol y otras ramas, pero especialmente los que juegan fútbol o soccer. Nació el Club Deportivo Osana de nuestra iglesia, de cual el pastor que trabajamos fundó junto a otros deportistas de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, de la Católica. Distintos clubes se juntaron ahí para formar Osana. Y se formaron varias escuelas de fútbol. Tuve el privilegio de pastorear una escuela de fútbol en el sur de Chile y acá en Santiago, y en donde pudimos ver cómo Dios tocaba a los niños a través del fútbol. Cómo podíamos usar la Biblia y usar un balón de fútbol para compartir la palabra. Teníamos el coraje de pararnos en medio de la cancha y entregar ese partido al Señor, bendecir a los árbitros con una Biblia, bendecir a los linemen con la Biblia, bendecir a la gente, darles un Nuevo Testamento, un flyer, un tratado, como usted quiera llamarlo, y llevar la palabra del Señor de una forma diferente. Tuvimos el coraje de hacerlo y funcionó. Muchos de ellos han conocido al Señor hasta el día de hoy. De hecho, conozco un amigo que se llama Luchito, que estudió educación física, y él trabaja con estos deportistas, comparte estudios bíblicos con ellos, y muchos deportistas famosos como Matías Fernández, varios más que Hoffen, varios más que han conocido al Señor junto a sus familias y han tenido el coraje de compartir en ese medio la palabra del Señor. Por eso que creo que todos hemos sido llamados a usar este coraje que Dios nos da para compartir la palabra. Y cuando yo iba a los entrenamientos del Club Osana y de la Escuela Osana, estuve en el sur, yo tenía un profesor que trabajaba conmigo en la iglesia, se llama Marcelo, y le decíamos el profe máquina, porque era bajito, corría, hacía ejercicio, saltaba, era una máquina literalmente. Y él le enseñaba a los muchachos a jugar bien al fútbol, a resistir, a tener una buena condición física, a resistir los 45 minutos de partido por lado. Y él rabiaba mucho con los muchachos.
Y él era una persona muy estricta, y le digo que lo conozco, sí, y sé que entrenaba con ellos, y estaba con ellos, y me exigía lo mismo que ellos, jugamos a la pelota juntos. Y Marcelo, el profe Máquina, lo motivaba para ganar con las siguientes palabras. Él decía textualmente: si nos ganan, muchachos, mañana, van a entrenar hasta querer morir. Así decía el profe. Y eso motivaba a los muchachos a jugar con más de nuevo, con más coraje y dar vuelta al partido. Si lo actualizamos ahora, hacemos un F5, actualizamos, nuestro Dios no es como este entrenador, como el profe Máquina. Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a que seamos obedientes y que hagamos nuestra parte. Como dice mi esposa siempre, hacer la pega, hacer el trabajo. Pedro entendió la motivación. De hecho, él entendió que si uno no recibe a Cristo como Salvador personal, está perdido eternamente. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! Cristo mismo dijo de la siguiente forma y enseñó esto, dijo: si no creen en mí, en Cristo, morirán en sus pecados. Si no creen que soy yo el Hijo de Dios, morirán en sus pecados. Pedro lo creyó y lo predicó y obedeció a Dios. Ese fue su fuerza, voluntad, su cualidad humana desarrollada para enfrentar y desarrollar esta situación, ese coraje. Tenemos coraje no solamente por quien creamos, sino también porque recibimos poder. Se lo explico. En lo natural, en lo que nosotros vemos, nos podemos motivar para llegar a la meta. Cuando jugó la selección chilena, a mí me gusta el fútbol, por eso hablo un poco. Me gusta ver algunos segmentos de partidos y la generación dorada que hemos visto en la televisión. Hemos visto cómo juegan ahí, cómo salió bicampeón, cómo hicieron los goles Salas, se me olvidó el nombre de este gran jugador chileno, bueno, los dos jugadores que eran, bueno, Vidal y el otro más que está por ahí, cómo se motivaban mutuamente. Y en lo natural, ¿se puede hacer? Es interesante ver, cuando yo iba a los partidos de Lausana, es interesante ver lo que sucede, y sucedía cuando estaba el Lausana ahí, en ocasiones estaba perdiendo un partido 2-0, 3-0, y los muchachos iban con los brazos abajo al descanso, a tomar agua, entre tiempo, y los jugadores llegaban al descanso y decían: pastor, no podemos más, no vamos a perder el partido, etcétera, etcétera. Y está el profe Máquina ahí en el camarín, esperándolo. Y cuando regresaban a la cancha, el profe en ese entretiempo les daba un mensaje, les daba una palabra, les decía muchas cosas, nada malo. Y cuando los muchachos volvían a la cancha, volvían diferentes. Volvían siendo un equipo diferente. Me imagino que el profe Marcelo lo motivó de alguna manera, con alguna palabra, de modo que con el de nuevo empezaron a jugar la segunda parte, el segundo tiempo, y que eran capaces de dar vuelta el marcador por una motivación natural. ¿Se acuerdan ustedes un entrenador que le decía a uno de sus jugadores: te quiero ver muchacho, te quiero ver? Lo motivaba naturalmente. Eso es en lo natural. Dios hace algo más que natural. No solamente nos motiva con su palabra, sino que nos llena con su poder, con su gracia. Ese poder es como un dínamo que nos motiva a hacer el bien para Dios, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, etc. Su poder obrando en nosotros por gracia. Nos ha dado de su espíritu, ha vivificado nuestro corazón para que de nuevo, con coraje, podamos compartir su palabra sin temor a nada. Pedro tenía que vencer el temor a las amenazas. El predicar la palabra podía significar pasar un buen tiempo en la cárcel o llegar a morir por su predicación. Pedro lo sabía, pero él prefería obedecer a Dios que antes que a los hombres.
Nosotros nos alegramos gozamos de completa libertad en Chile para predicar con libertad, porque no hay persecución en Chile. Pero igual tenemos que vencer un temor muy grande que nos impide ser el testimonio que debemos ser, el temor a ser avergonzados. Tenemos temor que se rían de nosotros, tenemos temor que se burlen de nosotros. Para colmo de males, el enemigo, nuestro archienemigo, nos ataca con este pensamiento. ¿De qué estás hablando, hombre? Tú no sabes nada. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Vas a entregar un argumento que no podrás vencer. Es imposible que otros tengan mayor conocimiento. Es imposible, porque el Señor está sobre ellos. Pero es posible que otros tengan mayor conocimiento, mayor nivel intelectual. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno tiene una experiencia, esa experiencia no puede ser negada, no puede ser discutida. No pueden vencer esa experiencia con ningún argumento humano. ¿Me escucho bien eso? Cuando tú y yo tenemos una experiencia con el Señor, cuando tú y yo tenemos esa experiencia, nada puede desacreditar esa experiencia ni discutirla, porque la creemos y la hemos visto. ¿Cuántos, les pregunto esta noche, cuántos han oído claramente la voz de Dios que les hablaba o les ha hablado? Es una experiencia que no puede ser refutada, porque Dios habla. Dios habla. ¿Cuántos esta tarde han sido sanados milagrosamente por Dios cuando el médico le dijo, no tienes esperanza? ¿Cuántos han sido sanados milagrosamente cuando le han dicho, te quedan algunos meses de vida? Conozco un amigo, un pastor que se llama Johnny Pradines. Lo conozco hace muchos años. Vigoroso, trabajador, empeñoso, locutor de radio, locutor de televisión, etc. Y de la noche a la mañana veo en el Facebook que él tenía cáncer. Lo vi en las fotos. Lo vi demacrado, lo vi muriendo. Al pasar el tiempo lo juntamos, eran muchos hermanos por él. Y Dios lo levantó de entre los muertos, literalmente. Y él es un milagro andante. Y él recorre todo el mundo, o todos los países que lo invitan, o todas las ciudades que lo invitan, hablando del Dios que lo sanó de un cáncer terminal. ¿Quién puede negar ese milagro? Nadie. Está comprobado. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados milagrosamente? ¿Cuántos? Usted, yo, todos. Es una experiencia que nadie puede refutar. ¿Cuántos de ustedes han recibido el perdón de sus pecados y han sentido esa paz que solo viene de parte de Dios a sus corazones? Yo lo he sentido. Es una experiencia que no puede ser refutada. Cuando yo he pecado, cuando yo me he apartado del Señor, cuando he hecho algo que a Dios no le agrada, he dicho, Señor, perdóname, he sentido ese perdón y esa paz que nadie más puede sentirla que yo. Y puedo decir que esa paz es real. Aleluya. No hemos de hacer el ridículo cuando compartimos una experiencia. Eso es lo que debemos compartir con los demás. El Dios viviente. El Dios que sanó a Johnny, que sanó a mi mamá, que sanó a mis hijos, que sanó a mi esposa, que sanó al vecino. Y de hecho hemos recibido muchos testimonios de gente sanada. Como gente de nuestro país, de otros países, solamente al levantar en oración, Dios ha escuchado nuestra oración. Por misericordia, Dios ha sanado. Ese es el coraje que me da decir, si usted ve en mi WhatsApp, dice un título, soy un hombre de fe, creo en la oración, creo en el Dios que escucha. Y eso es mi convicción. Creo que el origen del coraje de Pedro creció cuando Pedro oró a Dios pidiendo en forma específica. Una iglesia que ora
Es una iglesia que ha de tener el coraje, el de nuevo necesario para ir adelante. ¿Me escuchó eso? ¿Me escuchaste? Una iglesia que ora es una iglesia que ha de tener el coraje, el de nuevo, la valentía, el valor necesario para ir adelante. Hay un coro muy antiguo, un himno muy antiguo que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Nadie será salvo a menos que tú compartas tu testimonio con otros. Nadie será salvo, nadie conocerá a Cristo a menos que tú compartas tu testimonio con otros. Dios nos mira desde su trono, ve la necesidad de las personas que están a nuestro lado, y la única forma que puede bendecirlas y salvarlas es mediante nuestra intervención. Es decir, tú eres la estrategia de Dios en este tiempo, en el metro, en la micro, en el taxi, en el Uber, en la feria, donde sea. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Tú eres, no importa tu edad. La Biblia dice que Josías a los 8 años comenzó a reinar sobre Judá y sobre Israel, e hizo lo recto delante de Dios. A los 8 años. Así que no hay excusa. No hay excusa. Tú y yo no tenemos excusa para no hablar del Dios de los cielos, del Dios que sana, del Dios que escucha, del Dios que habla, del Dios que realmente es el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Y en esta tarde te quiero desafiar a tener ese coraje, ese valor para ir a aquellos que necesitan de Cristo. Te desafío a que salgas de tu metro cuadrado, a que salgas de tu tradición religiosa, a que salgas de tu comodidad, a que salgas de tu confort, que salgas de tu sofá, que salgas de tu religiosidad. Sale, ten el coraje y verás la gloria de Dios actuando a través de ti. Aleluya. Sal de tu metro cuadrado, sal de tu tradición, sal de tu comodidad, sal de tu sofá, de tu sillón, sal de tu casa, sal de tu religiosidad. Sal, por favor, sal y Dios te dará el coraje y verás la gloria de Dios hablando a través de ti. No tengas miedo al que dirán. Dios respaldará su palabra en ti. Dios respaldará su palabra en ti. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver prodigios? ¿Quieres ver maravillas? Sométete al señorío de Cristo. Sométete al señorío de Cristo. Pedro pasó de ser un miedoso, un don nadie, de ser un pescador, a ser un pescador de almas. Pedro pasó de ser un miedoso a un valiente, de un don nadie a un pescador en masas, de ser un pescador a un predicador elocuente, de ser un predicador elocuente a ganar 3,000 personas en su primer sermón, y en su segundo sermón 5,000 más. O sea, se convirtieron 8,000 personas por causa de uno. ¿Qué se está esperando? Vamos a la playa, vamos a predicar a la playa, vamos a las universidades, vamos al colegio, vamos a los políticos, vamos a los alcaldes, etc. Dios te quiere usar donde Él te quiere llevar. Si tienes un llamado a la política, ve esa luz y sal de la tierra ahí. Si tienes un llamado a ser profesor y llevar la palabra a las aulas, de Él estudie pedagogía. Si tienes un llamado a ser un arquitecto, un constructor con la palabra, construye edificios y construye corazones, etc. Dios te quiere usar. Deja de criticar a los demás. Deja de creer que tú eres la mamá de Tarzán. Déjate de creerte o deja de creer que tú eres la última Coca-Cola del mundo. Deja de creer que todo gira en torno a tu vida. No.
Si usted no quiere ir, sigue tomando tu café, sigue tomando tu mate, sigue tomando tu tecito. Pero yo y mi familia, con mi esposa y nuestros hijos, iremos donde tú no quieras ir o donde otros no quieran ir. Queremos ir. ¿Sabe qué? Termino con esto. Hace muchos años atrás, un par de años atrás, en la televisión chilena había un programa que se llamaba Pelotón. ¿Se acuerdan? Donde salía el instructor O'Ryan, que ya murió, no sé si este año o el año pasado. El instructor O'Ryan, junto con sus muchachos ahí, le hacía en la jerga militar, los aporreaba, le hacía ejercicios de distintas formas. Y él les tenía un dicho a los muchachos, decían, ¿cómo está su moral? Y los muchachos decían, alta, muy alta, a 5.000, 10.000 pies de altura. Y él le decía, así tienen que estar siempre, a pesar de los problemas, su moral en alto. Su moral en alto. ¿Cómo está tu moral? ¿Cómo está tu coraje este día? ¿Cómo está tu valentía este día? ¿Cómo está para enfrentar este nuevo desafío que Dios lo está dando? Mi oración es que Dios una vez más nos visite con su gracia y pueda haber un avivamiento en mi país. Que nuestros grandes líderes, nuestras iglesias empiecen a despertar para este avivamiento que viene. Sé que vendrá una apostasía, me dice la Biblia, pero yo quiero que también venga un avivamiento en mi iglesia, en mi familia, en mis hijos, en nuestra congregación a nivel nacional. Te pregunto, ¿quieres ir conmigo? Si no quieres ir, perfecto. Sigue tomando tu mate, sigue tomando tu café, sigue tomando tu té. Pero yo y mi familia iremos. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo y que podamos compartir la palabra del Señor de nuevo con coraje en el trabajo, donde Dios te lleve. Días atrás escribí algo importante. Escribí esto, que muchas veces como personas nos creemos la última Coca-Cola del mundo. Nos creemos que somos el eje donde todos tienen que girar. Y nuestros egos, nuestras vanaglorias, nos hacen pensar que somos los únicos, que somos los mejores. Y realmente no es así. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien que Dios va a llamar para hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Pero yo quiero llegar al cielo. Y quiero que el Señor me diga, César, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Yo quiero llevar a muchas personas a los pies de Cristo, pero necesitamos de ti. Cuando los pastores, los líderes dicen, comparta el like, comparta esto, hágalo. Comparta la palabra del Señor. La mejor Biblia que la gente ha de leer no va a ser esta. Eres tú, soy yo. La gente nos va a ver a nosotros. Nosotros somos la Biblia para ellos. Cuando ellos nos ven a nosotros reflejando a Cristo, ellos se van a convertir con una palabra en nosotros. No somos perfectos, pero como Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Quiero orar por ti esta noche. Quiero compartir una palabra contigo. Si tú me dices, pastor, yo quiero llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, levanta tu mano. Si tú dices, pastor, yo quiero estar en paz con Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. Si tú dices, pastor, yo quiero que Dios sane mi corazón, sane mi familia, hemos estado alejados del Señor y queremos volver al Señor. Y hemos escuchado esta palabra y esta palabra nos ha dicho que Dios podemos hacerlo y que Dios quiere restaurarnos. Quiero orar por ti. Si tú nunca te has tenido un encuentro con el Señor y estás escuchando por primera vez este mensaje, Dios te ama, Jesús te ama y nosotros te amamos. Él murió por ti y murió por todos nosotros. Y Él te perdona y te quiere perdonar porque te ama. Y quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero orar por todos los hermanos y amigos que nos están escuchando esta noche.
Padre, yo te pido que tú bendigas sus vidas, aquellos amigos y hermanos que están tomando el desafío de alcanzar hasta lo último de la tierra, alcanzar a su vecino, a su familiar, a sus amigos, a sus compañeros de colegio, a sus compañeros de universidad, de trabajo, a sus compañeros de fútbol de fin de semana. Pido, Padre, que tú les des el de nuevo y la gracia y la fuerza para enfrentar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, no podemos dejar de hablar o decir lo que hemos visto y oído. Yo pido que estos hermanos tengan el coraje y la valentía de hablar de ti. Donde ellos vayan, tengan una palabra tuya para las personas que necesitan. Y aquellas personas que están buscando sanidad tuya, Señor, yo pido que tú sanes a aquellos que están enfermos. Lo que el médico ha dicho que no, tú puedas, Señor, traer sanidad por amor a ellos. Aquellos, Señor, que esta noche están restaurándose contigo, están volviéndose a ti, yo pido que tú traigas paz sobre sus corazones y tu amor sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue un agrado estar con ustedes esta noche. Gracias por permitirme estar con ustedes, compartir una palabra. Y nos vemos muy pronto. Y no deje de conectarse los días miércoles a las 8:30 y el día domingo a las 19 horas. Un abrazo. Dios le bendiga. Chao, chao.